El cierre definitivo de la cárcel militar de Tolemaida se ejecutará en 4 días, cuando saldrán 220 presos. Pero estos se quejan porque, según dicen, están pagando por los pecados de otros que fueron trasladados hace más de un año. Carlos Cárdenas. Carolina, los responsables del escándalo del Tolemaida Resort fueron trasladados a otras cárceles y a los actuales reclusos, según dicen ellos, no se les puede endilgar ninguna falta. 120 militares que estaban presos en el centro de reclusión de Tolemaida fueron trasladados el pasado mes de octubre a la nueva prisión castrense de Bello, Antioquia. Los 222 uniformados que se quedaron también serán enviados a Bello a partir del próximo 15 de enero, cuando empiece el cierre definitivo del centro reclusorio de Tolemaida, que fue objeto de escándalos. En 2011, la revista Semana publicó que militares presos en ese establecimiento salían de sus celdas con facilidad, hacían fiestas y tenían negocios en la guarnición. Los reclusos cuestionados fueron enviados a cárceles civiles y los que se quedaron sin relación con los ilícitos dicen que no entienden por qué clausurarán la cárcel ahora. ¿Por qué van a cerrar este centro militar penitenciario cuando el mismo ejército tomó las correcciones necesarias para mantener la disciplina y régimen penitenciario, cambiando al director, cuerpo de vigilancia y nombrando más profesionales para la atención a los internos? Estas fotografías y videos muestran los 2 pabellones con sus 2 patios cada uno, que tienen capacidad para 342 internos y que hoy albergan solo la mitad. ¿Cómo se va a dar el gusto de ejército de cerrar un centro como este, un centro penitenciario como este tan grande, cuando vemos todos los días la problemática de las cárceles civiles están abarrotadas? Los miembros de la Mesa de Derechos Humanos, a través de su vocero, dicen que sus familias son la única razón para querer quedarse en la cárcel de Tolemaida. Ahora nos quieren alejar más de nuestras familias, cuando estamos pagando unas condenas, yo creo que son las más altas del país, que son las que tienen los militares. Los traslados iban a realizarse el pasado 15 de diciembre, pero el comandante del ejército decidió dejarlos para enero para no afectarlos en Navidad. Permitir que las familias de del personal nuestro que se encuentra recluido en la cárcel de Tolemaida pudiera estar con sus familiares, lo que es las fechas del 24 y 31, una cosa, digamos, por obvias razones de humanidad. Son más o menos 180 menores de edad que se verían afectados. Le escribimos a la Procuraduría, le escribimos al Ministro de Defensa, le escribimos al comandante del Ejército, solicitando que nos apoyen, que verifiquen, es lo que nosotros estamos diciendo, verifiquen cuál ha sido el problema. A través de las cabinas telefónicas autorizadas por la dirección del reclusorio, los internos insistieron que no tienen por qué ser trasladados porque no tuvieron nada que ver con los escándalos del 2011. Pues paradójicamente otras prisiones policiales y militares se niegan a recibir a sus miembros procesados a pesar de que disponen de espacio y cupos, contrario a lo que sucede en los reclusorios civiles. Guillermo Gómez. Carolina, los uniformados rechazados aducen que mientras a ellos le niegan el cupo, a algunos civiles que no tienen derecho a estar allí se les otorga. Militares y policías presos no están siendo recibidos en las cárceles destinadas para ellos, como lo ordena fallo judicial. Una vez el custodio lo va a entregar a los miembros del centro carcelario, determinan que por el quantum de la pena, ¿sí?, condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio, no puede ser recluido. Sería difícil la administración de estos centros si tendríamos allí a condenados a largas penas. Son centros de reclusión de mínima seguridad. Sin embargo, el teniente de la policía Héctor Castro, condenado a 40 años por la masacre de Mondoñedo, está recluido en la cárcel para policías de Facatativá. Tendríamos que analizaría casos en particular. El abogado Héctor Ruiz, en el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, siendo civil, fue recluido en cárcel para uniformados. En su momento la teniente que dirigía, digamos, ese centro carcelario, la teniente o la coronel Claudia Patricia, ¿sí?, se demostró cómo se manejaba a nivel clientelista el tema de a usted sí le doy un cupo o a usted no se lo doy. Hoy día se maneja lo mismo. ¿Por qué en la cárcel de Facatativá estuvo el abogado del caso grafitero que era un civil? Bueno, realmente no quisiera referirme a casos en particular. En cuanto al ejército, un documento de esa institución señala que hay sobrepoblación en los centros de reclusión militar, pero estas imágenes de la cárcel de Tolemaida muestran lo contrario. El ejército está diciendo que no hay cupos, pero sí hay cupos. Acá hay cupos, en Tolemaida hay cupos. La policía reconoce que sus cárceles están vacías, mientras que en La Picota hay 150 de sus miembros presos. ¿Cuántos le caben a la cárcel de Facatativá, por ejemplo? En este momento tenemos 105 internos
En Cali tenemos 7 y en Medellín tenemos 11. Tenemos algunos cupos. El alto oficial manifestó que los cupos se otorgan luego de analizar el perfil del aspirante, aunque la ley no establece delitos o años de pena para merecer un espacio en esas cárceles.